Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Estamos de nuevo aquí en otro fin de semana, eh, transmitiendo otro par de sesiones sobre este curso internacional de uroanálisis y urocultivo. Pues antes que nada quiero agradecer a todos los que han hecho posible este grandísimo curso que hemos realizado, a John de Perú, a cada uno de los ponentes, a Irving, que también nos ha apoyado bastante para realizar este evento, a Germán Esparza, que también desde eh, Colombia nos ha apoyado, a Roberto Céspedes del Instituto de Estandarización de Laboratorios Clínicos de Perú, que también ha sido una herramienta fundamental para poder realizar este curso, a el químico Carlos Martínez Figueroa del blog de Uranálisis, que también ha dado un par de sesiones estupendas sobre el estudio de las células sanguíneas, el sedimento urinario, al químico Francisco Daniel Naranjo Ortiz, que también la parte de su curso sobre la fase preexamen y su repercusión en la correcta interpretación de los resultados ha sido estupenda para poder entender la importancia de la fase preanalítica. También allá en Perú nos estuvo acompañando el licenciado tecnólogo médico Giancarlo Ramírez Ubillus, con el cual pudimos ver más a profundidad lo que es la tinción de Gram, entender la función de cada uno de los colorantes que llegamos a utilizar y el por qué es importante estar realizando este tipo de tinción. No quiero dejar pasar al tecnólogo médico Javier Orlando Soto Pastrana, que con el tema que nos dio sobre mitos y realidades en el urocultivo, pues nos está ayudando a esclarecer algunas de las dudas o inclusive aún quedan algunas de estas dudas en el aire que debemos de hacer o crear más evidencia para fortalecer si efectivamente es un mito el hecho de cómo estamos trabajando hoy en cada uno de nuestros laboratorios. Y bueno, pues el día de hoy iniciamos un poco antes la sesión académica porque les quise traer con ustedes una presentación sobre el diagnóstico diferencial de las infecciones del tracto urinario. Y bueno, vamos a dar inicio a esta sesión académica que les traje.
estaba fuera del programa que les habíamos compartido en un inicio, pero yo sé que les va a agradar este par de casos clínicos que les trabajé para poder entender el contexto de lo que hemos revisado durante este curso. Y bueno, el objetivo de esta sesión ha sido identificar las diferentes modalidades clínicas de infección en el tracto urinario con relación a los criterios clínicos y microbiológicos. Identificar la importancia del laboratorio clínico para establecer el diagnóstico en las infecciones del tracto urinario. Y quiero empezar con un caso de los que tenemos todos los días en el laboratorio clínico. Nos llega una paciente del sexo femenino de 27 años de edad, la cual nos trajo una muestra de orina para realizar el estudio de urocultivo, y a las 24 horas de incubación, al sacar su placa, nosotros tenemos un crecimiento bacteriano de 300 unidades formadoras de colonias por mililitros de un bacilo gram negativo. Mi pregunta aquí para cada uno de ustedes: ¿cómo interpretan este cultivo? ¿Cómo interpretan este cultivo? A ver, vamos a hacer una encuesta rápido, a ver cuántos pueden llegar a participar de los que están conectados. No sé si puedan ver la encuesta en su pantalla. Ustedes le podrán dar clic en la respuesta que ustedes consideran que tiene este caso clínico que les estoy presentando. Aquellos que no quieran participar, pues están en su derecho, pueden no contestar. Me gustaría que cada uno de ustedes, a lo mejor Jesús Bautista, Karina Serna, Daniel, George Jürgen, Marta García Alonso, Jessica Cervala, José Luis Altamirano, que nos están acompañando, Daniel Valencia, Óscar Aguilar, Ana Luisa García, nos pudieran decir cuál es su comentario sobre cómo interpretan el estudio. Judith Obando, que nos acaba de acompañar en esta sesión. Vamos a dar un segundito más para ver quién más quiere participar en la encuesta. Y ahorita, poco a poco, vamos a ir desarrollando el caso. Bueno, pues vamos a ver. Lo que hemos contestado los que están participando en este momento es que la gran mayoría de los que están escuchándonos darían este cultivo como un estudio positivo. Algunos, el 33% daría como un estudio negativo y el 17% lo tomaría como requerir una nueva muestra para realizar el estudio. Y bueno, vamos a hacer el abordaje. Primero, entender que la clasificación de las infecciones de vías urinarias las pueden hacer de diferente forma. La clasificación en base a el órgano en donde se encuentra la infección puede ser, pues, como si la infección se encuentra en la vejiga, como una cistitis o una infección vesical; si se encuentra en los riñones, como una pilonefritis o una infección renal. En los uretres es muy raro que se encuentren. En la uretra es una uretritis, o en la próstata una prostatitis, o puede llegar a estar a consecuencia de algunos abscesos perinefríticos. Otra forma de hacer la clasificación de las infecciones de vías urinarias es como las infecciones complicadas o no complicadas. Las no complicadas regularmente son en mujeres jóvenes sin antecedentes de infecciones en vías urinarias, que aparentemente son asintomáticas y que no tienen ninguna complicación de alguna infección sistémica. Las infecciones complicadas normalmente son en varones o niños, en pacientes que tienen catéteres crónicos, en pacientes que tienen antecedentes de infecciones vías urinarias recurrentes, o aquellos pacientes que tienen anormalidades urológicas. Existen diferentes factores por los cuales las infecciones en vías urinarias se pueden desarrollar más fácilmente. Entre ellos se encuentra la edad, el sexo, el embarazo, alguna enfermedad asociada como la diabetes, uropatías obstructivas, mujeres con actividad sexual o pacientes cateterizados crónicos. Los agentes etiológicos, la realidad es que la etiología de las infecciones urinarias es muy común
Casi en todos los países tenemos los mismos agentes etiológicos de infecciones en vías urinarias, lo que es E. coli, algunas otras enterobacterias como puede ser Proteus mirabilis, Klebsiella. De los cocos está Enterococcus fecalis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus agalacti, no sé. Todos estos agentes etiológicos se pueden llegar a combinar de acuerdo a la incidencia basada en la edad y el sexo de la persona. Y bueno, vamos a entender que desde hace tiempo la definición de las infecciones en vías urinarias era solamente definir que era la presencia de bacterias en el tracto urinario, la cual puede estar acompañada de sintomatología y alguna respuesta inflamatoria. Lo que hoy en día se ha venido acuñando desde el año 2000, poco antes del 2000, es un nuevo concepto que en realidad ya existía, solamente lo que venimos haciendo fue perfeccionando el concepto, que es bacteriuria significativa, que se define como aquel número mínimo de bacterias para considerar la existencia de una infección en vías urinarias. Este nuevo concepto ha traído muchos cambios en la interpretación del urocultivo. Y bueno, sobre la interpretación del urocultivo, en 1950 aproximadamente surgieron los criterios de Cass, que normalmente venían acompañados como aquel que se conocía que más de 100.000 UFCs por mililitro era un cultivo positivo o franco de una infección en vías urinarias. Posteriormente, alrededor de 1970-1980, se fueron modificando los criterios de Cass, en donde se determinó que 100.000 UFCs era con pacientes asintomáticos, pero a partir de 50.000 UFCs en pacientes con sintomatología clínica podría ser considerado como infecciones del tracto urinario. Y a partir del 2000, poquito antes, 1998, 1996, han venido a haber muchos estudios en el cual empezaron a basarse sobre el criterio de bacteriuria significativa. Y vamos a entender un poquito más este concepto. En uno de los artículos que es de uso muy común durante los estudios de la bacteriología, pues tenemos aquel artículo que hizo Dalet, el cual se llamaba ¿Qué hay de nuevo en algo tan viejo? En ese artículo, Dalet puso un cuadro en el cual, además de definir el concepto de bacteriuria significativa, nos mencionaba que ya existían diferentes modalidades clínicas de infecciones del tracto urinario y que cada una de estas modalidades clínicas podría ser diferenciada de acuerdo a la cantidad de bacterias que tuviera en la orina, por lo cual era importante hacer una determinación de cada una de estas modalidades clínicas. Y ustedes preguntarán, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y ahorita lo vamos a ver. Para poder llevar a cabo todos estos criterios que se fueron acuñando y esta diversidad de modalidades clínicas para el diagnóstico de las infecciones del tracto urinario, pues es importante lo que hemos venido trabajando de la importancia de la fase preanalítica, que es muy importante, las indicaciones al paciente, que las muestras que nos traigan al laboratorio sean muestras representativas, que no se exceda en dar líquidos porque vamos a tener una muestra diluida y que también eso puede llegar a tener un impacto en el estudio bacteriológico, que el tiempo de proceso aquel no tarde más de 2 horas, que sea mucho menor de 2 horas sería el ideal para poder tener estos conceptos bien acuñados en su laboratorio y la correcta identificación del paciente. Bueno, dentro de estas fase preanalítica, pues no debemos de olvidar que debemos de tener el material correcto para hacer el transporte de la muestra, aquel frasco de boca ancha estéril, el tiempo, etcétera. La recolección de la muestra, la importancia de obtener muestras que sean orinas de chorro medio recolectadas en frasco estéril. Y aquí es uno de los temas que vimos la semana pasada sobre si debemos de utilizar algún detergente para la colecta de la muestra de orina o no debemos de utilizar algún detergente para hacer una limpieza previa de la zona genitourinaria para la recolección de la muestra de orina. Y como vimos en la sesión pasada, los estudios que se han hecho para hacer la diferenciación, la recomendación es orina de chorro medio en un frasco estéril, pero que en el caso de las mujeres, que es en donde las muestras son
más comúnmente contaminadas, se les comente que deben de abrir los labios superiores o los labios exteriores, mejor dicho, para hacer la correcta recolección de la muestra urinaria. Dentro de los estudios que nos presentaron la semana pasada, nos enseñaron que no existía una diferencia significativa y que al contrario el detergente podría llegar a tener cierto impacto para no rescatar correctamente las bacterias. Entonces esto es algo que es todavía debatible, quizás para algunos. Eh, la información que nos presentaron la semana pasada y los estudios que nos presentaron la semana pasada, pues definitivamente nos demuestran que muchos laboratorios ya no usan un detergente, sino una correcta indicación al paciente y la importancia de utilizar la orina de chorro medio y las indicaciones para la colecta en las mujeres. Y bueno, aquí también tendremos otro tema un poquito de controversia, como es la siembra del urocultivo, que debe de ser con una saca librada. ¿Qué medios debo utilizar para el urocultivo? La verdad es que esta pregunta es complicada, ya que cada laboratorio define con qué medios o con qué batería de medios va a utilizar para hacer la correcta el abordaje microbiológico. Lo ideal es que tengan un medio nutritivo como puede ser agar sangre con un medio diferencial, y el medio diferencial puede ser agar maconque, agar clet, un agar cromogénico, el agar cromogénico que les va a dar muchísimas herramientas adicionales para hacer una identificación presuntiva de las bacterias. Pero bueno, esto dependerá del recurso que tenga cada uno de los laboratorios al alcance para poder implementar. Y aquí algo que yo comento y que también fue uno de los temas de controversia, la importancia del sedimento urinario. Como vieron, dentro de la clasificación de bacteriuria significativa, algunos conceptos eran una cistitis hemorrágica, entonces era muy importante, aparte de observar si existía alguna hematuria en el sedimento urinario, pues esa la vamos a observar al leer el sedimento. Si existe alguna respuesta inflamatoria, la vamos a llegar a ver en el sedimento. Y bueno, pues el hecho de observar bacterias, pues eso nos va a intuir. También incluso nosotros podemos llegar a ver en un sedimento si una muestra es contaminada, se observan muchas células epiteliales con moco y con una respuesta inflamatoria muy escasa, pues eso podría llegar a ser un poquito sospechoso de una muestra contaminada y a lo mejor recomendar una nueva recolección de la muestra. Y bueno, vamos a regresarnos al caso clínico y vamos a ver lo que reportaron cada uno de ustedes en esta encuesta que les hicimos. El caso fue paciente femenino de 27 años de edad con un cultivo a las 24 horas con un desarrollo de 300 unidades formadoras de colonias de un bacilo gram negativo. Yo pensé que la gran mayoría de ustedes iba a decir que el cultivo era negativo, pero hoy veo que la gran mayoría de ustedes dijeron que era positivo y que algunos sugirieron una segunda muestra. Y me gustó el comentario que hizo Zulay Antolines, que primero examinó el sedimento para ver si las bacterias son causa de una mala toma de muestra, las evalúo según las células epiteliales, el moco, el tipo de bacteria, pero a lo mejor también hay un complemento que debemos de entender. Y el complemento es la información de la muestra. Nosotros como laboratorio ya no seguimos o ya no deberíamos de estar trabajando a ciegas. Deberíamos de saber a qué horas fue la hora de recolección de la muestra, si la muestra fue recolectada con las indicaciones del laboratorio, con las correctas indicaciones del laboratorio, si la muestra entró a proceso en menos de 2 horas después de la colecta, si nosotros debemos de acompañar cada uno de los cultivos bacteriológicos con una hoja de datos clínicos, la cual nos va a decir cuál es el cuadro que tiene el paciente. Si el paciente, en este caso, nuestra paciente femenina de 27 años de edad, cursa con un dolor en el vientre, con disuria, con poliuria, y adicional a esto, en el sedimento urinario ustedes le observan leucocitos abundantes, eritrocitos escasos y bacterias escasas, pues es correcto lo que contestaron el 56% de ustedes, que este cultivo debiera de ser un cultivo positivo.
debiera de tratarse como un cultivo positivo y entonces debiera de seguir el estudio microbiológico, el abordaje microbiológico para la correcta identificación de la bacteria y el antibiograma del mismo. Y aquí, ojo, porque estos nuevos conceptos que se han abordado nos pueden llevar a elevar los costos dentro del proceso del laboratorio. Y hay que entender que no solamente se trata de elevar los costos, sino que la implementación de un nuevo concepto y de un nuevo abordaje clínico debe de traer un criterio más importante, que es el criterio de relevancia clínica, y que éste tenga un equilibrio entre el costo y la eficacia que tiene el laboratorio para hacer una correcta interpretación de las infecciones que nosotros estamos viendo dentro del campo clínico, para darle esta correcta identificación al médico y él pueda hacer el correcto tratamiento con el paciente. Si nosotros no hacemos correctamente todas las partes del estudio microbiológico, pues la información que vamos a estar otorgando al médico va a ser errónea y por tal motivo el paciente va a recibir un mal tratamiento y complicaciones. Complicaciones que a lo mejor solamente pueden repercutir en el gasto económico, que sería de los daños el menos mal. Bueno, para aquellos que tienen dinero, para los que no tenemos dinero, pues no es tan mal, no es tan leve, pero también puede tener una repercusión de tener una infección en vías urinarias y que ésta se le vaya complicando. Y eso sí sería más grave. Y bueno, estos criterios de relación costo-eficacia también nos hablan sobre saber o entender cuándo podríamos tener un cultivo mixtos. Los cultivos mixtos pueden llegar a existir y en los cultivos mixtos quizás debemos de entender que en alguna ocasión podemos llegar a tener una muestra contaminada, pero debemos de tener un criterio bacteriológico o microbiológico para poder seleccionar al uropatógeno y discriminar si existe alguna bacteria contaminante que no tiene la capacidad de causar una infección del tracto urinario. También tenemos que entender que podemos llegar a tener cultivos mixtos y que aquellos pueden ser pacientes complicados con catéter crónico, con esas complicaciones clínicas, y que en este caso sí sería importante trabajar las bacterias que tengan en esta infección del tracto urinario. Normalmente se aíslan 2 uropatógenos. Y bueno, también en algunos casos podríamos decir que si se tienen 2 uropatógenos, pero uno en muy baja concentración, pues el ideal sería identificar al uropatógeno de mayor concentración, pero para esto hay que tener un criterio muy amplio. Lo ideal en este caso, si los dos son uropatógenos y el paciente no tiene las condiciones de tener una infección mixta, pues entonces lo ideal sería mejor solicitar una nueva muestra y volver a sembrar, pero en ocasiones los momentos clínicos no son tan fáciles de recuperar. Una vez que viene un paciente al laboratorio a hacerse un estudio, él posteriormente puede empezar un tratamiento, y si nosotros solicitamos una nueva muestra, muy probablemente la implementación del tratamiento clínico que le están dando a este paciente nos haga obtener un resultado diferente al primero que nosotros estábamos observando. Por eso es que es bien importante discriminar el momento clínico y poder abordar los casos que tengamos desde ese primer instante. Y bueno, vamos a ver otros 2 casos. Ustedes, dentro de la encuesta, vamos a cerrar la primera encuesta. Vamos a ver si agregar pregunta. Caso 2. Tenemos a una paciente femenina de 64 años de edad, la cual tiene un cultivo de 1000 UFCs por mililitro, pero ella ha recolectado una muestra de orina al azar, la cual lo que hizo antes de llegar al laboratorio fue hacer ciertas actividades que tenía en la mañana. Tardó más de 2 horas porque ella se levanta a las 5 de la mañana, recolectó su muestra de orina, hizo algunas cosas pendientes que tenía y llegó a las 10 de la mañana al laboratorio a entregar su muestra. La paciente no tiene cuadro clínico para poder asociarlo con una infección del tracto urinario, y en el sedimento ustedes observan 25 células epiteliales, más mucina escasa y bacterias escasas. En este caso, ustedes, ¿cómo interpretarían este cultivo?
Y vamos a hacer el caso 2. A ver si se ve. Publicar. Vamos a ver porque ya no veo. Esto es bien interesante porque apenas acabo de encontrar esta herramienta en el aquí en Facebook sobre hacer encuestas y pues me ha agradado bastante poderla utilizar. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que ustedes comentan en el caso 2. Bueno, pues creo que ya no puedo sacar dos encuestas. Ah, sí, miren, sí pudieron contestar. El 43% de ustedes comentó que el caso 2, que es una paciente femenina de 64 años de edad con un cultivo de 1000 OFCs, la cual no tuvo una muestra adecuada para su correcto estudio y también era una paciente asintomática y tiene algunos elementos en el sedimento urinario que podrían estar asociados a contaminación, pues el 43% de ustedes comentan que es un cultivo positivo, lo cual es erróneo. Toda la información que está en el caso de nuestra paciente de 64 años de edad son criterios para tomar en consideración de que esto es una muestra contaminada con algún flujo porque no recolectó correctamente la muestra y que debería de ser tratado como un cultivo negativo. Sin embargo, si ustedes tuvieran dudas sobre la correcta interpretación de este urocultivo, lo ideal sería darle las correctas indicaciones al paciente sobre la colecta de la muestra de orina, el tiempo que debe tener y posteriormente repetir el estudio para poder descartar si efectivamente esta paciente es un cultivo negativo. Vámonos al caso número 3 que está del lado derecho, que es una paciente femenina de 15 años de edad, la cual tuvo el mismo conteo de colonias de 1000 UFCs por mililitro. Esta paciente femenina de 15 años recolectó la muestra de acuerdo a las indicaciones que se le dieron, que es una muestra de chorro medio, la cual separó sus labios genitales externos y colectó el chorro medio. Esta paciente tiene sintomatología clínica de ardor al orinar, poliuria, disuria y fiebre. Al leer el sedimento urinario de esta paciente, de esta nuestra tercera paciente, le vemos leucocitos abundantes y bacterias escasas. Entonces, en este tercer caso, es un caso en el cual es francamente positivo. Tiene los cuidados necesarios para la colecta de la muestra, tiene cuadro clínico también muy franco para una infección del tracto urinario y el sedimento también nos refleja información clínica importante para poderlo asociar con una infección del tracto urinario. Ay, ¿qué hice?